Oración poderosa para calmar la ansiedad. ¿Alguna vez has intentado dormir con el corazón gritando y la mente dando vueltas sin parar, como si el silencio de la noche fuera solo un disfraz para el ruido dentro de ti? ¿Alguna vez te has despertado con el pecho apretado, sin siquiera saber la razón exacta, sintiendo como si estuvieras perdiendo el control de tu propia alma? Quizás nadie se dé cuenta. Podrás sonreír por fuera, pero por dentro hay una tormenta que nunca se calma. Y lo peor no es el ruido, es el vacío que viene después. Si estás aquí no es casualidad. Hay algo que se está preparando espiritualmente en este mismo momento. ¿Por qué Jesús te habla? Pocas personas lo saben, pero hay una palabra específica, una revelación escondida en la Biblia que tiene el poder de calmar esta tormenta. Algo que se ha mantenido en silencio durante generaciones, pero que hoy será revelado. Este mensaje no es para todos, es para aquellos que están en su límite, para aquellos que han pensado en rendirse, para aquellos que sienten que cargan con un peso que nadie entiende. Es para aquellos que creen que tal vez, solo tal vez, Dios se ha olvidado. Pero Él no se olvidó. Él te trajo aquí para escuchar esto. Ahora imagina por un momento que estás caminando en un desierto. Tus pies descalzos tocan el suelo, caliente de la duda, y el sol abrasador de la ansiedad quema tu piel. Cada paso parece más difícil que el anterior. El cansancio se mezcla con la soledad, y lo único que puedes escuchar es el eco de tus propios pensamientos. Pero de repente, en medio de la nada, una voz suave pero firme resuena dentro de ti. Tranquiliza tu corazón, yo estoy contigo. Esa voz no viene de tu mente, ella viene del cielo. Simplemente porque Jesús te habla. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que sientes no es una locura? Que esta angustia, esta aflicción silenciosa, este grito que retienes al apagar la luz, todo eso tiene una explicación espiritual, y más que eso, una solución. No estás solo, y no es falta de fe. Hay algo mucho más profundo sucediendo dentro de ti, y Jesús conoce este dolor como nadie. Él no vino solo a darte consuelo, Él vino para liberarte. Hoy puede suceder algo sobrenatural. Se lanzará una oración, una verdad será expuesta, y una paz que sobrepasa todo entendimiento puede comenzar a invadir tu interior. Pero es necesario estar presente, es necesario abrir el corazón y permanecer hasta el final, porque la revelación que será entregada en este vídeo es la respuesta que tu espíritu ha estado pidiendo por tanto tiempo. Prepararse. Respira profundamente. Porque la ansiedad puede estar gritando ahora mismo, pero la voz de Jesús está a punto de silenciarla toda. Y lo que Él dirá transformará tu alma. Respira profundamente y abre tu corazón. Este no es solo otro video. Este es un momento sagrado entre tu alma herida, y la voz de Dios que está a punto de tocar la parte más profunda de tu espíritu. No llegaste aquí por casualidad, fuiste guiado, atraído por el dolor que nadie ve, pero que el cielo conoce. Jesús te habla, y cuando Él habla, algo dentro de nosotros se rompe, para que pueda nacer algo nuevo y restaurado. Si este mensaje ya está tocando tu alma, mira este video ahora, no solo para mí, no por estadísticas, sino como un acto de fe, porque cuando haces clic en me gusta, YouTube entiende que esa palabra necesita llegar a más corazones angustiados. Y tal vez, a través de tu acción, una vida que está al borde del abismo recibirá ahora una palabra de liberación. Escribe en los comentarios: necesito escuchar la voz de Jesús hoy. Declara tu fe públicamente. No escondas el clamor de tu alma. La ansiedad quiere silenciarte, pero vuestra fe necesita gritar más fuerte. Comparte este vídeo con alguien que amas y que sabes que está luchando internamente. Sé un instrumento en las manos de Dios. Tu compartir podría ser el comienzo de la sanación de alguien.
Y si todavía estás aquí, es porque hay algo específico de Dios para ti en este video. Jesús reveló algo muy importante acerca de esta ansiedad que te detiene y necesitas escucharlo antes de partir. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que se dirá en los próximos minutos puede ser exactamente la respuesta que usted pidió, entre lágrimas, cuando nadie le miraba. Prepárate, porque Dios puede hablarte directamente hoy. Eres parte de ello. Usted no está solo. Eres parte de algo más grande, y el cielo se está moviendo ahora mismo. La ansiedad tiene el poder de paralizar incluso al más fuerte. Ella no grita, susurra, y este susurro tiene la capacidad de encerrarnos dentro. Quizás conozcas bien esta sensación, ese momento en el que todo parece estancado, como si tu vida se detuviera frente a un muro invisible. Quieres seguir adelante, pero no puedes. Te sientes atrapado por pensamientos que no paran, por miedos que no se pueden explicar, por una fuerza extraña que te sostiene los pies mientras el mundo exterior sigue girando. Es como estar frente a un mar embravecido y lo único que ves es agua, profundidad e incertidumbre. Quieres cruzar, pero no ves cómo. Tu corazón se aprieta. Tu alma está en conflicto y preguntas, Dios, ¿dónde estás? Si esta es tu realidad, entonces prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar ahora revela un secreto espiritual que puede romper esta parálisis invisible. Jesús te habla, y lo que Él reveló en medio de una travesía imposible es exactamente lo que necesitas escuchar. Imagina la escena. Moisés al frente de un pueblo desesperado que huye de un ejército poderoso. El mar rojo al frente, intransitable. Detrás de ellos, la amenaza de muerte. Y en medio de todo, el peso de un liderazgo que nunca pidió, pero que le fue confiado por Dios. La gente grita, llora, entra en pánico. El caos se apodera del lugar. Moisés guarda silencio, pero por dentro tu corazón también está gritando. Señor, ¿qué hago ahora? Es en ese escenario donde todo parece imposible que Dios lanza una palabra que corta el caos como una espada. El Señor peleará por vosotros. Estad quietos. Éxodo 14:14. Esta palabra no es solo un bonito verso, es un código espiritual. Es la respuesta divina cuando la ansiedad nos paraliza. Dios no estaba enviando a Moisés a pelear. Dios estaba diciendo, dejad de desesperaros, yo actuaré por usted. Y aquí está la verdad que casi nadie te ha contado. Hay batallas que se ganan no cuando te mueves, sino cuando te quedas quieto. La ansiedad quiere hacerte correr sin dirección, pero el Espíritu de Dios te llama a un lugar de descanso activo. No es pasividad, es confianza. Es entregarle la guerra a Él y decirle, Señor, no sé qué hacer, pero confío en que tú sí lo sabes. Moisés no cruzó el mar porque tenía un plan, cruzó porque confió. Y cuando dejó de cuestionar, Dios comenzó a actuar. Y tal vez este sea el punto de inflexión que necesitas hoy. Dejar de intentar controlarlo todo, dejar de culparte por no saber cuál es el siguiente paso. Dejar de sentirte débil por estar paralizado, porque tu debilidad no es el final, es el punto de partida para que la fuerza de Dios se manifieste. Ahora, mira tu vida. ¿Cuál es tu mar rojo? ¿Cuál es la barrera que te impide avanzar? Quizás sea una decisión que no puedas tomar. Quizás sea un trauma que todavía te mantiene en pie. Tal vez sea el miedo a fracasar, a cometer errores, a perder. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que Dios ya está delante, preparando el camino? Que esta situación que parece no tener salida es precisamente el escenario donde Él mostrará su poder. Moisés no tenía control, y tampoco es necesario que lo tengas, porque el control nunca fue tuyo. Y esta es una de las mayores mentiras de la ansiedad, que necesitas saberlo todo, resolverlo todo, llevarlo todo.
cuando en realidad lo que Dios espera es que descanses, que puedas escucharlo, que pares, porque cuando tú te detienes, Él actúa. Piensa en cuántas veces intentaste resolver las cosas por tu cuenta y terminaste aún más cansado. Piensa en cuántas noches has pasado despierto tratando de encontrar una respuesta que solo vendrá de Dios. Piensa en cuántos consejos humanos has seguido y aún así el mar sigue cerrado. Tal vez lo que falta no es una nueva estrategia, sino una nueva actitud, la de la confianza. Escuchar esta palabra y dejar que penetre hasta lo más profundo de tu alma. El Señor peleará por vosotros. Solamente quedaos quietos. Esta promesa no fue hecha solo a Moisés. Ella es tuya, está vivo, está presente y ahora, pero tienes que decidir confiar. Tienes que decidir descansar, incluso cuando todo a tu alrededor parezca gritar lo contrario. Porque la paz no llega cuando todo está resuelto. La verdadera paz llega cuando entregas todo a quienes tienen el poder de resolverlo. Si esta palabra habló directamente a tu alma, decláralo con valentía en los comentarios. Escribe: Jesús es mi descanso. No dejes que la ansiedad te robe la voz. Afirma tu fe públicamente. Sea audaz en sus declaraciones. No escondas tu necesidad. Porque cuando escribes esto, no solo estás comentando, estás rompiendo cadenas espirituales, te estás posicionando delante de un Dios que lucha por ti. Y aquí viene la parte más impresionante de este viaje. Porque si pensabas que la parálisis era el mayor enemigo, hay algo aún más cruel, que está afectando silenciosamente los corazones de miles de personas. Un enemigo que actúa mientras todos duermen. Un enemigo que vive en pensamientos acelerados y diálogos internos interminables. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso los más grandes profetas pasaron por esto? Y que Jesús tiene una palabra revelada precisamente para este tipo de angustia. Prepara tu corazón, porque lo que será expuesto ahora puede abrir una nueva dimensión de sanación para tu mente cansada. Y tal vez nunca vuelvas a mirar tus noches de la misma manera. Aunque muchas personas afrontan la ansiedad como una batalla visible, pocos se dan cuenta de que una de sus formas más crueles es silenciosa, oculta en el fondo de la mente, especialmente cuando cae la noche. Es en este momento cuando los pensamientos se agitan, cuando el cuerpo pide descanso, pero el alma clama por alivio. Es como si mientras el mundo se queda en silencio, tu mente cobrara vida y cada recuerdo, cada preocupación, cada miedo comenzara a desfilar ante ti como un ejército incontrolable. Dormir se convierte en una guerra y despertar es como salir de una batalla que ni siquiera sabías que habías peleado. Si entiendes este sentimiento, entonces prepara tu corazón, porque hay una historia olvidada en las Escrituras que lleva un código divino para mentes cansadas. Jesús te habla, y lo que Él reveló en el desierto a un hombre exhausto y desesperado puede ser la clave para tu liberación. Hoy, Elías, un profeta valiente, acababa de desafiar a reyes, enfrentarse a dioses falsos y ver el fuego de Dios descender del cielo. A los ojos humanos era un héroe espiritual, pero luego se escapó. La misma boca que declaraba las promesas de Dios ahora clamaba muerte. Sí, Elías, el profeta valiente, se sintió destrozado por dentro. Se fue al desierto, solo, lejos de todo y de todos. Su mente estaba agotada, su espíritu abatido, su cuerpo desplomándose. Y luego se acostó debajo de un enebro y durmió. Primera Reyes 19:5 dice: se echó debajo de una retama y durmió, y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Dios no reprendió a Elías. No dije que me faltara fe. No dije que fuera débil. Dios envió cuidado. Dios reconoció el agotamiento, porque Dios entiende la mente cansada. Y más que eso, Él actúa con misericordia sobre aquellos que están colapsados.
He aquí una verdad espiritual que casi nadie enseña. Hay momentos en que el mayor milagro no es fuego cayendo del cielo, sino Dios permitiéndote descansar. Hay guerras que no se ganan con ruido, sino con silencio. Hay respuestas que no están en hacer, sino en ponerse bajo el cuidado del cielo. Elías no fue sanado por alguna gran revelación teológica en ese momento. Se curó con pan, agua y sueño. Y quizás en tu caso, Jesús también te esté diciendo, no tienes que entenderlo todo ahora. Solo recuéstate, solo confía, solo respira. La ansiedad te mantiene despierto por la noche porque intenta convencerte de que si no piensas en todo, todo saldrá mal. Pero Jesús dice, entrégate, confía, estoy aquí, incluso en el silencio. A veces el toque de Dios es un descanso que renueva el alma. ¿Has notado cómo nuestra generación glorifica el agotamiento? Como si estar siempre ocupado fuera un signo de valor, como si solo pudiéramos descansar cuando todo estuviera resuelto. Pero la palabra de Dios enseña lo contrario. El ángel no apareció después de que Elías resolvió sus problemas. Apareció en medio de la desesperación. Y esto nos enseña algo profundo. Dios visita el caos de nuestras mentes con gracia. Él no espera a que te recuperes para actuar. Él viene en su rompimiento, llega a su límite, porque Jesús no tiene miedo de tu colapso. Él entra allí y se transforma y renovar y comienza de nuevo. Ahora mira tus noches. ¿Cuántas veces te has acostado intentando dormir, pero tu mente seguía en un bucle de pensamientos incontrolables? ¿Cuántas veces has luchado contra el sueño, con lágrimas en los ojos, deseando un poco de paz? Pero ¿qué pasaría si os dijera que este patrón se puede romper? Existe una intervención espiritual posible y real. Elías durmió y desperté con el toque del cielo. Y a ti te puede pasar. Jesús te habla. Y tal vez este mensaje sea el toque que tanto necesitas. Permiso divino para descansar, libre de culpa, entregarse sin miedo, confiar, incluso sin comprender. Si esta palabra te habló, escribe ahora en los comentarios, Jesús, te entrego mi mente. No escribas esto por impulso. Escribe como si estuvieras gritando, como si dijeras, Señor, ya no aguanto más luchar contra mi propia cabeza. Necesito tu toque. Que esta declaración sea un avance espiritual, una oración escrita ante el trono de Dios. Porque hay curas que comienzan con palabras dichas con fe, pero eso no es todo. Porque mientras muchos luchan con el peso de la noche, hay un dolor aún más profundo que se apodera de miles de corazones. El miedo constante al mañana. Una ansiedad que no surge del presente, sino de la incertidumbre del futuro. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso en medio de la tormenta, cuando todo parece a punto de hundirse, Jesús mostró un secreto que puede silenciar el caos en segundos? Prepararse. Lo que estás a punto de escuchar ahora podría ser la respuesta que te faltaba para que puedas dormir en paz y despertar sin miedo a lo que vendrá. Mientras muchos enfrentan batallas internas por la noche, hay una ansiedad aún más silenciosa y cruel, el miedo constante a lo que está por venir. La mente se llena de ¿qué pasaría si? Y todo plan parece frágil ante la incertidumbre. Es como vivir al borde de un abismo, donde cada paso hacia el futuro está acompañado de dudas y pensamientos saboteadores. ¿Podré hacerlo? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si Dios no está conmigo? Esta ansiedad no grita, susurra, devora la fe poco a poco, sin fanfarrias, y te ahogas en ese mar de malas posibilidades que nunca se hacen realidad, pero que siempre te aprisionan. Pero hay un momento en la Escritura donde el propio Jesús se enfrenta a una tormenta que representa exactamente eso, el caos del mañana. Y lo que Él hace puede ser la respuesta que tu alma está esperando ahora mismo. Jesús te habla. Y lo que hizo en ese barco no fue solo calmar el viento, fue demostrar que el temor al futuro desaparece cuando Él
está presente. Imagínese el escenario. Los discípulos están en el mar. De repente el viento se levanta, las aguas están agitadas, el barco se balancea de un lado a otro, y en medio de esa violenta tormenta, Jesús está durmiendo. Sí, durmiendo. Marcos 4:39 describe lo que sucede después. Se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: «¡Calla! ¡Cálmate!». El viento amainó y todo quedó en calma. Pero antes de eso los discípulos se desesperaron. Ellos gritaron, temían por sus vidas, creían que iban a morir, pensaron que estaban solos, pensaron que a Jesús no le importaba. Y quizá eso es lo que tú también sientes, como si Dios estuviera durmiendo mientras tu vida se tambalea, como si no viera el caos al que te enfrentas, como si se hubiera olvidado de ti en ese barco. Pero aquí está la revelación. El silencio de Jesús no era desprecio, fue confianza, porque donde Él está no prevalece ninguna tormenta. Hay algo poderoso escondido en este momento. Jesús no se levantó corriendo. Él no se desesperó, se levantó con autoridad y habló al viento como si fuera dueño de todo. Porque Él domina, Él gobierna, Él ve lo que tú no ves, sepa lo que no sabe, y el futuro que te asusta ya está en sus manos. Pero ¿qué pasa si el miedo al mañana te impide vivir el hoy? ¿Qué pasa si tu ansiedad está construyendo escenarios que nunca sucederán, pero que están drenando tu paz en este momento? No fuiste llamado a predecir el futuro, estás llamado a confiar. Confía en que aunque el viento sople fuerte, si Jesús está en tu barca, no se hundirá. El problema nunca fue la tormenta. El problema es olvidar quién está contigo en el barco. Ahora detente un momento y reflexiona. ¿Cuántas veces te has abstenido de experimentar algo por miedo a lo que pudiera salir mal? ¿Cuántas oportunidades has rechazado, relaciones que has evitado, sueños que has dejado de lado, simplemente porque el mañana parecía demasiado aterrador? Pero ¿qué pasaría si te dijera que este miedo no es una fe débil, sino un alma cansada de la decepción? Y Jesús entiende esto. Él no te juzga por tener miedo. Él te llama a confiar a pesar de él. Silencio, cálmate, Él dice. Y esta orden no era solo para el mar, entró en las almas de los discípulos y es para el interior del tuyo también. Jesús te habla, y cuando Él habla, el alma obedece, el corazón se calma, la mente se estabiliza, porque Él no solo trae palabras, Él trae presencia. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús, calma mi tormenta. No te avergüences de decir que estás en pánico. No ocultes el caos que estás viviendo. Declara esto como un grito, porque hay poder en abrir tu alma delante de Dios. Y hay sanación cuando admites que no estás bien, pero confías en que Él puede hacerlo bien. Ahora, si esta palabra realmente te llegó, haz clic en Me gusta. Sí, puede parecer un gesto sencillo, pero en realidad es un acto de fe. Cuando te gusta este video, YouTube entiende que este mensaje necesita llegar a otros corazones rotos y tal vez, a través de ti, alguien desesperado encuentre a Jesús, como alguien que comparte el Evangelio, como si dijera: Espíritu Santo, usa esta palabra para alcanzar más vidas. Pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Porque si el miedo al futuro se puede vencer con una palabra de Jesús, hay un dolor que ninguna planificación puede evitar: el sentimiento de abandono. Esa angustia silenciosa de creer que Dios no te escucha, que se ha alejado, que te han olvidado. En medio de la lucha, ¿qué pasaría si os dijera que incluso un hombre justo, recto y fiel pasó por esto? Que clamó a Dios y no recibió respuesta. Y sin embargo, en el silencio se estaba construyendo un propósito. Prepara tu corazón. Lo que viene a continuación desafiará lo que usted cree acerca del silencio de Dios y puede curar el vacío que te hace sentir solo, incluso cuando estás rodeado de gente.
mientras el miedo al futuro intenta paralizarnos con la incertidumbre. Hay un dolor aún más profundo y silencioso que corroe el alma, el sentimiento de abandono espiritual. Ese amargo sentimiento de orar y no escuchar respuesta, gritar y no notar ninguna reacción, de luchar por mantenerse fuerte mientras todo alrededor parece desmoronarse y Dios permanece en silencio. Este es uno de los dolores más crueles del alma humana, porque nos hace dudar no solo de las circunstancias, sino de la presencia misma de Dios. Y cuando esto sucede, muchas personas se alejan, pensando que no merecen ser escuchadas. Pero ¿qué pasaría si os dijera que incluso los más justos han pasado por esto? Que incluso un hombre recto, fiel y temeroso de Dios tuvo momentos en que sintió que el cielo estaba cerrado para él. Jesús te habla, y hoy, a través de la historia de Job, Él quiere sanar esa herida oculta que ha estado consumiendo su fe. Job era un hombre intachable. La Biblia afirma que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero eso no le impidió afrontar el sufrimiento. De hecho, cuanto más fiel era, más intensas eran las pruebas que afrontaba. Lo perdió todo: hijos, salud, posesiones, amigos. Y en medio de su dolor, Job buscó a Dios, no por rebeldía, sino por necesidad. Dijo: si supiera dónde encontrarlo, iría a él, defendería mi causa. Job 23. Pero entonces viene la frase más cortante, más real, más humana. Pero si voy al este no está, si voy al oeste no lo encuentro. Job no podía sentir a Dios, no pude escucharlo, y aún así lo busqué. Aún así, él siguió orando. Y es en este preciso punto donde muchos de nosotros nos desmoronamos. Cuando ya nos sentimos, pensamos que Dios no está. Pero ¿es eso realmente todo? ¿O hay algo más profundo construyéndose en el silencio? He aquí la revelación que casi nadie comparte. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Cuando Dios está en silencio, no te está castigando, te está fortaleciendo. Es en el silencio que aprendemos a confiar en lo que sabemos, no en lo que sentimos. Job no se dio por vencido. Él declaró con fe: pero Él conoce el camino que tomo, y si me prueba, salgo como oro. Job 23:10. Job no vio a Dios, pero Dios vio a Job, y eso lo cambia todo. Porque tal vez hoy estés en ese lugar, buscando respuestas, tratando de entender por qué las cosas son como son, sintiéndote solo, abandonado. Pero Jesús te habla, y aunque no lo oigas ahora, Él está allí, trabajando en silencio, refinando tu fe, preparándote para algo que aún no puede ser revelado. ¿Cuántas veces has mirado al cielo y has dicho: Señor, ¿realmente me estás escuchando? ¿Cuántas veces tu oración ha sido más un grito que palabras? ¿Y cuántas veces has sentido que por más que gritaste la respuesta no llegó? ¿Qué pasaría si te dijera que la respuesta no llega porque Dios está demasiado ocupado cuidando de ti en maneras que tus ojos aún no pueden ver? El silencio no es rechazo, es una lapidación. Job salió del desierto con una fe que nadie podía quitarle, y tú también te irás más fuerte, más maduro, más firme, porque hay un propósito escondido en el dolor, y cuando todo parezca oscuro, recuerda, el oro se purifica en el fuego. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios: aún en silencio, creo. Que esta frase sea un grito de fe ante el cielo. Que lo declares aún sin sentirlo, incluso con el corazón pesado, incluso sin respuesta. Porque esta es la fe que mueve el cielo. No es la fe lo que siente, es la fe la que permanece. Comparte este mensaje con alguien que está en silencio, que se siente olvidado. Puede ser que a través de tu actitud, un alma encuentre la fuerza para continuar. Pero eso no es todo, porque hay una angustia aún más cruel que el silencio, la que causa la culpa, cuando los errores del pasado se convierten en cadenas invisibles que asfixian el presente.
cuando la mente repite viejas escenas como si fueran heridas abiertas, cuando el perdón de Dios parece imposible. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso alguien que negó a Jesús vio su historia transformada? Y esa mirada de Jesús sobre él es la misma que Él dirige sobre ti ahora. Prepararse, porque lo que viene a continuación puede liberarte del peso que has estado cargando durante años y demostrar que ni siquiera tus peores errores pueden borrar el amor de Dios. Hay un dolor que no grita como los demás. No se nota en los ojos ni en los gestos. Es un dolor camuflado, a menudo disfrazado de arrepentimiento, pero que en realidad esconde una culpa paralizante. Es el sentimiento de que cometer errores fue el final de tu historia con Dios, que lo que hiciste o no hiciste fue demasiado lejos para ser perdonado, que ahora solo eres alguien que carga un pasado demasiado pesado para un futuro con propósito. Y si esta es la culpa que te consume en silencio, Jesús quiere hablarte ahora, porque hay una historia en la Escritura que confronta ese dolor con una gracia tan escandalosa, tan poderosa, que puede romper cada cadena que la culpa ha construido dentro de ti. Un hombre que negó a Jesús cayó gravemente, pero fue levantado con aún más amor. Y su nombre era Pedro. Pedro estaba cerca. No es un simple seguidor, fue íntimo. Caminó con Jesús, presenció milagros, escuchó secretos espirituales que pocos han escuchado. Y sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, fracasó. Él negó a Jesús 3 veces, de manera pública, vergonzosa e impulsiva. Imagínese el peso de eso. La vergüenza, la vergüenza. Pedro sabía quién era Jesús. Yo sabía acerca del amor, sabía sobre la misión, pero en el momento más difícil no mantuvo su fidelidad. Él lo negó, él huyó, lloró amargamente, y muchos se detienen allí en la historia, en la caída, como si eso fuera el final. Pero Jesús te habla, y su voz no termina en la caída. Comienza con la restauración, porque Jesús ha resucitado, y buscó a Pedro, no para acusarlo, sino para reincorporarlo. Y la escena más conmovedora está en Juan 21:17, cuando Jesús mira a Pedro a los ojos y le dice: «Apacienta mis ovejas». Es decir, incluso después del error, Él todavía confía en Pedro. Él todavía ve un propósito, todavía ve el llamado, todavía ve futuro. Ahora detente un momento y piensa: ¿cuántas veces has creído que Dios te amaba pero ya no confiaba en ti? ¿Cuántas veces te has sentido perdonado pero inservible? Como si el perdón cubriera la culpa pero no restaurara el propósito. Esto no tiene gracia, esto es miedo, porque la verdadera gracia no solo limpia el error, reposiciona el corazón. Jesús no solo perdonó a Pedro, le devolvió el liderazgo, le dio autoridad. Le reafirmó su lugar en el reino. El que negó se convirtió en el que guió, porque la cruz no era solo el lugar del sacrificio, era el punto de partida para nuevos comienzos que la culpa nunca permitiría. Y aquí viene la confrontación. ¿Tu ansiedad hoy viene del miedo a volver a equivocarte o de la mentira de que ya has cometido demasiados errores? Porque hay personas que viven en constante angustia en su interior, no porque estén lejos de Dios, sino porque creen que Dios ya no puede usarlas. Están haciendo todo lo posible para merecer una segunda oportunidad que ya se les ha dado. Intentan probarse, castigarse, distanciarse, cuando lo que Jesús está diciendo es: sigo contando contigo. La culpa intenta silenciar la fe. Pero la verdadera fe grita más fuerte que el pasado. La culpa quiere paralizarte, pero la gracia de Jesús te empuja al lugar que el cielo todavía tiene reservado para ti. Si este mensaje habló a tu alma, escribe en los comentarios ahora: Jesús todavía confía en mí. Esta afirmación no tiene que ver con el merecimiento. Se trata de fe. Fe en que incluso con defectos todavía eres amado. Todavía se ve, todavía se llama. Escribir como un acto de reconciliación.
como quien abandona el peso y abraza el perdón. Y si conoces a alguien que vive prisionero de viejas culpas, comparte este vídeo. Puede ser que esta palabra sea el puente entre la caída de esa persona y su restauración. Sé un instrumento en las manos de Dios. Tu actitud puede encender una llama que parecía extinguida, pero espera, porque hay algo que casi nadie sabe sobre esta historia. Jesús no solo restauró a Pedro, lo hizo delante de los otros discípulos. En otras palabras, la vergüenza se transformó en testimonio. El error fue utilizado como base para el liderazgo. Y esto nos revela una verdad oculta. Dios no solo te perdona, Él muestra su gracia hacia ti para que otros la vean. Y eso lo cambia todo. Pero ¿qué sucede cuando el cansancio emocional va más allá del arrepentimiento? Cuando está el alma tan cargada que incluso las cosas buenas se convierten en una carga. Cuando el simple hecho de existir parece demasiado. ¿Qué pasaría si te dijera que Jesús incluso vio esto, lo entendió y respondió de manera personal? Prepararse, porque la siguiente historia revela cómo Dios ve el agotamiento que nadie más ve y lo que Él está dispuesto a hacer por aquellos que ya no pueden soportarlo todos solos. Es curioso cómo el agotamiento puede hacerse invisible cuando el alma está cansada pero el cuerpo permanece en pie. Haces lo que hay que hacer, sonríes, te resuelves, entregas, pero por dentro algo se está desmoronando silenciosamente. Es como si hubiera capas de ansiedad a tu alrededor y nadie lo notara, porque el mundo valora a quien siempre está ocupado, a quien nunca se detiene, a quien se entrega sin límites, y aprendiste a funcionar así, pero llega un momento en que el corazón empieza a gritar, no de tristeza, sino de cansancio, un cansancio que no desaparece con el sueño ni las vacaciones, porque no es físico, es del alma, y quizá hoy estés experimentando precisamente este tipo de cansancio. Un cansancio que te roba la alegría, la paz, la fe, un peso silencioso que apaga lentamente tu luz. Pero Jesús te habla. En la Biblia encontramos a alguien que vivió exactamente esto. Su nombre era Marta, una mujer dedicada, servidora y trabajadora. Ella abrió su casa a Jesús. Él preparó todo, cuidó cada detalle, pero algo estaba mal. Incluso con Jesús dentro de la casa, Marta no podía descansar. Ella estaba inquieta, ansiosa, abrumada. Y fue en ese momento que Jesús la miró y le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y angustiada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la buena parte, y nadie se la quitará. Lucas 10, 41, 42. Esta frase es como un espejo para muchos de nosotros. Puedes estar cerca de Dios y aún así estar lejos de la paz. Quizás estés sirviendo y aún cargues con una ansiedad que te consume por dentro, porque estar en la presencia no es lo mismo que descansar en ella. ¿Cuántas veces te has visto como Marta? Tratando de mantener todo en orden, tratando de ser suficiente para todos, tratando de demostrar que puedes hacerlo, que eres fuerte, que puedes hacerlo, pero en el fondo está cansado, exhausto, y este cansancio te impide sentir la presencia de Jesús. La ansiedad no te deja parar, la mente no se apaga, el corazón no descansa, y aunque reces, cantes, leas, todavía sientes que hay algo mal dentro de ti. No es incredulidad, es fatiga emocional, es el alma pidiendo ayuda. Y Jesús, con amor, te dice, puedes parar, no tienes que cargar con todo esto, estoy aquí, quiero cuidarte. Quizás nadie lo sepa, pero sientes que si te detienes, todo se derrumbará. Si no lo haces tú, nadie lo hará. Que descansar es un lujo que no te puedes permitir. Pero eso es mentira. Es el engaño que la ansiedad planta en tu corazón para mantenerte atrapado, estancado en el rendimiento, atrapado en la anticipación, atrapado en el miedo a la decepción. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el descanso no es una recompensa, es una elección?
que estar a los pies de Jesús es lo que sostiene todo lo que estás tratando de mantener en pie? Marta quería agradar a Jesús con sus acciones, pero María entendió que el mayor regalo era su presencia, que antes de hacer necesitamos ser, que antes de servir necesitamos escuchar, que antes de cargar necesitamos descansar. La ansiedad tiene una forma cruel de disfrazarse de responsabilidad, pero hoy Jesús te llama de nuevo a la sencillez, sentarse a sus pies, para dejar caer el peso, para respirar realmente. No hay nada más importante que eso. Él no quiere verte correr hasta que te pierdas. Él quiere verte rendirte, aún oído al suelo. Porque es en el silencio que su voz se hace más clara. Es en la pausa que comienza la curación. Es en el descanso que comprendes que no estás solo, que ya no necesitas demostrar nada, que tu identidad no está en lo que haces, sino en cuánto eres amado. ¿Alguna vez te has preguntado si tu constante apuro es en realidad noble o si es solo miedo? Miedo a quedarse fuera, miedo a no ser suficiente, miedo a ser olvidado. Así que llenas tu agenda, asumes 1000 tareas, resuelves lo que puedes y lo que no puedes, solo para no sentir, solo para evitar enfrentar el vacío. Pero Jesús te ve, Él sabe la verdadera razón detrás de tu agitación, y Él no te condena por ello. Él te llama, Él te atrae, te ofrece alivio. Por eso este mensaje ha llegado hasta ti ahora. Porque hay una inquietud dentro de ti que necesita ser tocada por su paz. Si esta palabra habló a tu corazón, comenta ahora: Jesús, elijo descansar en ti. Declara esto como si estuvieras renunciando a cargar con todo tú mismo, como alguien que cumple, como si reconociera que había llegado a su límite. Porque reconocer el cansancio no es debilidad, es sabiduría, es madurez espiritual y es el primer paso hacia la curación. Escribe en los comentarios, libera esta verdad con tus propios dedos, conviértalo en un acto de fe. Y aquí hay una invitación más profunda. Comparte este video con alguien a quien ames. Quizás conozcas a alguien que por fuera siempre está corriendo, pero por dentro se está desmoronando. Alguien cuya carga nadie puede imaginar. Alguien como Marta. ¿Quién necesita escuchar que no fue creado para vivir cansado? Que haya descanso disponible, que Jesús está llamando. Y ahora, respira profundamente. Cierra los ojos por un momento. Imagina a Jesús sentado en tu sofá, el mismo Jesús que estaba en casa de Marta. Él está allí. Él no vino a cobrar, Él vino a consolar. Él no vino a señalarte tus defectos, Él vino a aliviar tu carga. Y Él te llama por tu nombre, con dulzura y firmeza. Estás inquieto, pero hay un lugar para ti. Un lugar de paz, un lugar donde simplemente puedes ser. Y ese lugar soy yo. Pero eso no es todo. Hay un tipo de ansiedad aún más insidiosa, la que paraliza las decisiones, que te atrapa en el miedo a cometer errores, que bloquea tu futuro incluso antes de que comience. Y lo que Dios hizo con alguien que estaba completamente inseguro puede ser exactamente lo que necesitas ver ahora mismo. Lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que crees sobre el miedo a tomar decisiones. Es curioso cómo a veces la prisión más fuerte no tiene barrotes de hierro. Es invisible, silencioso y se instala cuando sientes que no hay otro lugar a donde ir. Cuando todas las puertas parecen cerradas, todos los intentos fracasan y el corazón, ya cansado, empieza a creer que está acorralado. Es como si el mundo se hubiera encogido a tu alrededor y la ansiedad llenara cada centímetro de espacio donde alguna vez hubo esperanza. Y en ese momento, cuando el alma grita, pero nadie escucha, Jesús te habla. Pablo y Silas sabían exactamente lo que era esto, injustamente encarcelados, golpeados, humillados, colocados en el lugar más oscuro de la prisión, con los pies encadenados. El dolor físico era fuerte,
pero el dolor de la injusticia, de la soledad, de la desesperanza, eso era lo más cruel. En esa celda todo decía que era el final, la escena gritaba derrota, pero incluso en medio del lugar más sofocante, Pablo y Silas hicieron algo impensable. Comenzaron a orar y a cantar alabanzas a Dios. Y entonces sucedió. Un fuerte terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las cadenas se han roto, las puertas se abrieron. Eran libres. Hechos 16:26 dice: de repente se produjo un fuerte terremoto, de modo que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Puedes sentir el peso de esta escena. Es como si Dios dijera: incluso en tu peor momento, todavía puedo actuar, todavía puedo cumplir, todavía puedo sorprender. Lo cierto es que la sensación de no tener salida puede ser una ilusión creada por el miedo. La ansiedad distorsiona nuestra percepción. Hace parecer como si Dios se hubiera olvidado de nosotros, que nada cambiará. Pero hay puertas que Dios abre sin necesidad de llaves. Hay cadenas que Él rompe sin necesidad de tocarlas. Porque cuando el cielo se mueve, ni siquiera el infierno puede resistir. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en situaciones que parecían desesperadas? Relaciones, finanzas, salud, decisiones. ¿Cuántas veces has intentado irte y siempre has parecido chocar contra el mismo muro? El sentimiento de impotencia genera ansiedad. Intentas controlar, resolver, predecir, pero todo se te escapa de las manos. Y en el fondo, la pregunta que resuena es: ¿Dios, me ves? Pablo y Silas no tenían respuestas. Estaban sufriendo, pero también tenían fe. Y la fe no es la ausencia de miedo. Es una decisión confiar incluso cuando el escenario es oscuro. Ahora detente y piensa: ¿qué harías si en esa prisión emocional en la que te encuentras, Dios te dijera: empieza a adorarme ahora? Adorar sin ver salida, cantar sin ganas, orar en la oscuridad. Es fácil, nunca lo fue, pero es poderoso, porque la adoración cambia el foco del dolor y reposiciona el corazón en la presencia. Pablo y Silas no adoraron para ser liberados. Adoraban porque sabían quién era Dios, aunque la realidad los contradecía. Y eso es lo que movió el cielo. Eso es lo que rompió las cadenas. Quizás hoy estés en una celda invisible y se llama miedo, se llama pánico, se llama ansiedad. Pero necesito recordarte una verdad: las cadenas no son eternas para quienes confían en el Dios de lo imposible. Lo que parece estar deteniéndote está siendo preparado por Dios como escenario para lo sobrenatural. Porque cuando todo dice que se acabó, es cuando el cielo empieza a actuar. Si esta palabra habló a tu corazón, comenta ahora: aún sin salida, confío en ti, Jesús. Escribe esto no solo como una oración, escribe como si te negaras a dejarte vencer por el encarcelamiento emocional, como si dijera: todavía creo, porque la fe es un acto, es posicionamiento, es una guerra espiritual, y al escribir esto, estás rompiendo el silencio que la ansiedad intenta imponer. Dices a ti mismo: mi dolor no me define, mi celda no es mi destino, Dios sigue conmigo, y no te lo guardes para ti. Comparte esto con alguien que conozcas y que se sienta atrapado por dentro, alguien que no ve salida. ¿Quién necesita recordar que incluso en la oscuridad, Dios todavía hace que ocurran terremotos? Esta palabra podría ser lo que no solo te libere a ti, sino también a otros. Cuando compartes la fe, difundes libertad. Cierra los ojos por un momento. Imagínese ese terremoto. Las cadenas se están soltando, las puertas se abren. Ahora imagina que estás tú allí, tú con las manos libres, el corazón ligero, la mente en paz. No es una utopía, es una promesa. Dios todavía libera, aún se mueve lo imposible, todavía rompe cadenas, y Él lo hará contigo.
Pero espera, necesitas ver lo que le pasó a una mujer que intentó tomar el control de la promesa de Dios y terminó sumida en una ansiedad devastadora. Lo que viene a continuación puede cambiar por completo la manera en que enfrentas tu prisa, tu miedo y tu intento de ayudar a Dios a ser Dios. Hay momentos en que el caos no está a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. Todo puede parecer bien desde fuera, una casa organizada, una rutina controlada, sonrisas forzadas, pero dentro, un torbellino. La mente no se detiene, el corazón está acelerado, las noches son largas y vacías. Intentas fingir que todo está bien, pero tu alma grita por paz. Y en esos momentos, cuando el ruido interior es ensordecedor y el silencio de Dios parece aterrador, Jesús te habla. Aquella noche los discípulos fueron encerrados. El miedo los había aprisionado. Jesús había sido crucificado. Y aunque algunos ya habían presenciado la resurrección, el trauma todavía pesaba mucho en sus corazones. Estaban juntos, pero no estaban en paz. Estaban protegidos por los muros, pero prisioneros de la ansiedad. Entonces, de repente y sin previo aviso, Jesús entró en la habitación. Y lo primero que dijo fue: «La paz sea con vosotros». Juan 20:19. Esta frase parece simple, pero lleva el peso del cielo, porque Jesús no ofreció una solución, ofreció su presencia. Él no calmó la tormenta exterior, pero silenció la tormenta que rugía dentro de ellos. Tal vez estés experimentando exactamente este tipo de batalla, un conflicto interno, donde todo parece fuera de lugar y la sensación de paz es solo un recuerdo lejano. Oras, pero no sientes. Cantas, pero no crees. Lees la palabra, pero no puedes absorberla. Es como si algo estuviera bloqueando tu conexión con Dios. La ansiedad reemplaza a la confianza. El miedo reemplaza a la esperanza. Y el alma, una vez llena de promesas, comienza a marchitarse. Pero hay algo poderoso en el modo en que actúa Jesús. Él no espera a que estés listo para aparecer. Él entra, incluso con las puertas cerradas, incluso con el corazón cerrado, incluso cuando la mente está confundida. Él rompe los muros de tu angustia y dice: «La paz sea contigo». Y esta paz no depende de que las circunstancias cambien, depende de que le permitas ser el centro de tu ser interior. La paz de Jesús no es la ausencia de problemas, es presencia de propósito. Es seguridad en medio del caos. Es saber que, incluso sin entenderlo todo, estás siendo apoyado por alguien que nunca falla. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil sentir paz, incluso como cristiano? ¿Estamos tratando de encontrar la paz en las respuestas, en las señales, en los cambios visibles? ¿Qué pasa si Jesús está tratando de mostrarte que la verdadera paz no es algo que encuentras, es alguien que te encuentra a ti? Quizás buscas la paz como si fuera una meta, cuando siempre ha sido una consecuencia de la presencia. Si este mensaje está confrontando tu alma, comenta ahora: «Jesús, entra en mis puertas cerradas». No esperes a tener ganas. Declara esto como un acto de fe, como alguien que reconoce que ya no puede vivir en este estado de guerra interna. Jesús no ignora tu ansiedad, Él la invade con gracia. Él no condena tu inquietud, ofrece descanso. Pero para hacer esto es necesario hacer espacio, y ese espacio se abre con la entrega. ¿Crees que la paz de Jesús puede transformar el ambiente dentro de ti, incluso si nada cambia en el exterior? ¿O todavía estás intentando forzar al mundo a calmarse para que puedas descansar? Esta es una decisión que nadie puede tomar por usted. Es el momento en que eliges confiar en que incluso en medio del caos, la presencia de Jesús es suficiente. ¿Y sabéis qué? Compartir esta palabra con alguien es más que un bonito gesto. Es una acción profética, porque hay gente que sonríe en las redes sociales, pero llora sola en su habitación. Personas que ya no saben pedir ayuda.
¿Quién necesita desesperadamente escuchar "La paz sea con vosotros"? Podría ser la respuesta a la oración silenciosa de alguien. Así que no te guardes esa paz para ti solo. Desparramar, gratis, realizar milagros. Tal vez lo que necesitas para respirar en paz no es un consejo más, una técnica más, una distracción más. Tal vez se trate simplemente de dejarte encontrar por aquel que conoce tu corazón, incluso en los lugares que pretendes que no existes. La paz no es control, la paz es confianza. Y Jesús está llamando a la puerta de tu caos, ahora, pero espera. La siguiente historia es sobre un hombre que tenía todas las razones para entrar en pánico, pero eligió gritar desde lo más profundo de su desesperación. Lo que experimentó revela un secreto que puede transformar sus momentos de angustia más intensos en respuestas sobrenaturales. Y lo que viene a continuación podría cambiar por completo la forma en que enfrentas tus ataques de pánico y tu angustia. Cuando el caos emocional se apodera de nosotros, el cuerpo grita lo que el alma ya no sabe expresar. La mente se congela, el aire desaparece, el corazón se acelera sin razón aparente. La ansiedad, que antes era solo una incomodidad silenciosa, ahora toma forma física y todo se transforma en desesperación. Aquí es donde muchos llegan a su límite, un lugar tan oscuro que las palabras desaparecen y todo lo que queda es el grito apagado del alma. Pero es precisamente ahí donde Jesús te habla, no con juicios ni exigencias, sino con respuesta. Jonás sabía lo que era huir de Dios. Él sabía lo que era desobedecer, elegir el camino opuesto al llamado y soportar el peso de las consecuencias. Pero lo que quizá no sabía hasta ese momento era hasta qué punto Dios estaría presente, incluso en el fondo del abismo. Dentro de un gran pez, rodeado de oscuridad, frío, soledad y culpa, Jonás no solo sobrevivió, él gritó. Gritó desde lo más profundo de su ser. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Jonás 2:2. Esta es una de las declaraciones más poderosas de las Escrituras porque no es un clamor común y superficial. Habla de un grito que viene de lo profundo, de donde nadie ve, de donde muchos piensan que Dios no escucha, pero Él escucha. Incluso cuando tu cuerpo esté en pánico, incluso cuando sientes que te vas a desmayar, incluso cuando todo dentro de ti dice que no hay salida, Jesús todavía escucha. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que la próxima crisis sería la última? ¿Que no podrías soportar un ataque más, una noche más de insomnio, una aflicción más inexplicable? ¿Alguna vez has pensado en rendirte porque pensaste que Dios estaba demasiado lejos para alcanzarte allí? Así que escucha esto. Dios no necesita espacio ni condiciones ideales para actuar. Solo necesita un corazón dispuesto a gritar, aunque sea susurrando entre lágrimas. Jonás estaba aislado, solo, atrapado en un entorno que simbolizaba todo lo que temía. La consecuencia de su fracaso, la prisión de su elección equivocada, el reflejo de su escape. Pero incluso allí, en lo profundo del pez, en lo profundo del mar, en lo profundo de la propia vergüenza, la oración se elevó. Porque Dios no mide la profundidad al escuchar, mide la sinceridad. Dios no responde oraciones bien formuladas. Él responde oraciones honestas, desesperado, desnudo, real. Quizás lo que sientes hoy es algo más que ansiedad. Quizás sea pánico, un colapso interno que no respeta la lógica. Y por eso es que necesitas entender esto. Tu oración más poderosa no tiene que ser bonita, tiene que ser verdad. Es cuando dices, Dios, no sé qué más hacer. Es cuando caes de rodillas y no dices nada, solo llora, solo gime, solo respira, porque incluso tu silencio es comprendido por aquel que escudriña el corazón. Si esta palabra te está hablando, comenta ahora, aún desde lo profundo clamaré, decláralo,
porque cada vez que permaneces en silencio ante la opresión, ésta se hace más fuerte. Pero cuando decides abrir la boca, aunque sea en un susurro, el infierno tiembla. Jonás no tuvo una respuesta inmediata, pero él tenía acceso. Dios escuchó, y el mismo Dios que escuchó a Jonás, te escucha a ti. Y si has llegado hasta aquí, sintiendo que este mensaje es para ti, entonces haz clic en el botón me gusta ahora mismo. Haga de este gesto un acto profético. Muéstrale al mundo espiritual que incluso en medio de tu mayor aflicción, todavía eliges creer que Dios escucha, que no apartó su rostro, que todavía tiene una salida. ¿Realmente crees que Dios escucha las oraciones que vienen de un corazón en pánico? ¿O inconscientemente sigues pensando que necesitas estar bien para ser escuchado? Esta pregunta es más profunda de lo que parece, porque muchos están tratando de arreglarse primero y luego presentarse ante Dios. Pero el Evangelio nunca fue una cuestión de merecimiento, se trataba de misericordia. Respira profundamente, permítete sentir este mensaje, cierra los ojos por unos segundos e imagina que Jesús te encuentra allí, exactamente donde estás, con ojos rojos, manos temblorosas y el corazón roto. Ahora imagínalo extendiendo la mano y diciendo, te escucho y estoy aquí. Esto no es una metáfora, es espiritual, es real, porque Él es, su promesa no es condicional, es eterno. ¿Qué pasaría si les dijera que hay una situación aún más difícil que la de Jonás, pero que fue completamente transformada por el simple acto de adoración? Una situación en la que todo indicaba que el final había llegado, pero que se convirtió en escenario de lo imposible. Lo que viene a continuación puede ser el detonante espiritual que tu alma ha estado esperando. Prepárate, porque la próxima historia romperá cadenas invisibles que ni siquiera sabías que llevabas. Hay dolores que no sangran, sino que corroen desde dentro como un ácido invisible. Son aquellos que no podemos explicar, pero que nos acompañan en silencio. El sentimiento de inadecuación, el sentimiento constante de que nunca somos lo suficientemente buenos. Esto tiene un nombre que pocos reconocen, comparación, una raíz sutil, pero que produce frutos amargos de ansiedad, inseguridad y autosabotaje. Y por mucho que intentemos ignorarlo, se infiltra en nuestros pensamientos, saboteando nuestra identidad. Si alguna vez te has sentido así, debes saber que Jesús te habla exactamente en este lugar. Imagínate estar en un palacio, rodeado de gloria, honor, estatus, y sin embargo, sentirte amenazado por otro. Esta era la realidad de Saúl. Tenía la corona, el ejército, el poder, pero solo hizo falta que un joven pastor fuera aplaudido por derrotar a gigantes para que su alma se hundiera en una crisis silenciosa. Saúl miró a David y en lugar de reconocer la gracia de Dios actuando en otro hombre, comenzó a corroerse. Dejó que la comparación envenenara su corazón. Y lo que empezó como una molestia se convirtió en una obsesión, envidiar, tormento. ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en este mismo ciclo? Ves a alguien ascender, conseguir metas, experimentar logros y, sin darte cuenta, empiezas a cuestionar tu propio valor. La ansiedad toma forma. ¿Llegué tarde? ¿Soy invisible? ¿Se ha olvidado Dios de mí? Y en esa carrera silenciosa, intentas correr con las piernas ya cansadas de tanto compararte. Pero escucha, no naciste para ser una copia de nadie. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 6:4, cada uno examine su propia obra y entonces tendrá plena confianza en sí mismo, sin compararse con nadie. Este versículo no es solo un consejo, es un grito de libertad, porque la comparación es una prisión con barrotes invisibles, y la clave para salir de ella es dejar de mirar a los lados y empezar a mirar hacia arriba. Dios no te mide con el criterio de otra persona, Él te mide por tu fidelidad a tu proceso. Y ahora, con valentía, respóndeme en los comentarios. ¿Has estado viviendo tu vida
o intentando copiarla de alguien más. Escribe: Jesús, líbrame de la comparación, porque a veces lo que te angustia no es la ausencia de promesas, sino la comparación excesiva con las promesas de otros. Y cuando esto sucede, dejas de ver lo que Dios ya está haciendo en ti, y aquí hay una verdad que puede doler pero libera. No es que no estés siendo bendecido, es que estás demasiado distraído mirando las bendiciones de otras personas. Saúl tenía todo lo necesario para reinar en paz, pero prefirió ir a la guerra con David, y eso lo alejó de su propósito. La comparación roba tu visión espiritual. Te hace olvidar quién te llamó Dios a ser. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tu mayor enemigo puede no ser la otra persona, sino la forma en que interpretas su éxito? Porque cuando te comparas, pones a Dios en una posición injusta, como si tuviera preferencia, como si amara más a quien bendice más rápido. Pero el tiempo de los demás es tu tiempo. El proceso de la otra persona es tu proceso. La lucha de la otra persona es la misma que la tuya. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que ves en los demás es solo la superficie y que detrás de cada logro hay un precio que quizás no quieras pagar? Porque la gracia de Dios es justa, pero los procesos son diferentes. Dios trabaja individualmente y Él está más interesado en tu crecimiento interno que en tu proyección externa. Respira profundamente. Permítete romper este ciclo ahora. Cierra los ojos y ora. Señor, ayúdame a reconocer mi valor en ti. Hazme ver que lo que tienes para mí es único, precioso y llega en el momento justo. Y cuando esta oración es sincera, el Espíritu Santo levantará este peso de nuestro interior. Liberará tu mente de la ansiedad disfrazada de ambición. Restaurará tu identidad. Y si dudas de esto, mira a Jesús. Él nunca compitió con nadie. Él nunca se comparó con nadie. Él sabía quién era, y Él es el modelo. Si quieres vivir en paz contigo mismo, necesitas aceptar esta verdad. Tu identidad no está en lo que logras, sino en quién dice Dios que eres. Y si esto te ha afectado, entonces prepárate. Porque la próxima historia tocará uno de los dolores más difíciles de todos: preocuparse por los que amamos. ¿Alguna vez has sentido que no puedes proteger a tus seres queridos? ¿Alguna vez te has culpado por no poder controlarlo todo? Lo que sigue te mostrará que incluso cuando te dejas ir, Dios te sostiene. En medio del caos silencioso de la comparación, hay un dolor aún más profundo que muchos llevan en secreto. El dolor de no poder proteger a quienes más aman. No se trata de tener miedo por ti mismo, sino por los demás. Sobre hijos, padres, hermanos, cónyuge. Es esa angustia disfrazada de celo, pero que en realidad es un grito de desesperación que resuena dentro del alma diciendo: ¿y si les pasa algo y no puedo hacer nada? La ansiedad por quienes amamos nos lleva al agotamiento, al control, al intento constante de predecir y evitar el sufrimiento de quienes están bajo nuestro cuidado. Pero hay un límite donde nuestras manos no pueden llegar, y es ahí donde solo Dios puede actuar. Jesús os habla precisamente en este ámbito donde el control falla y la confianza se pone a prueba. Imagínense lo que sintió la madre de Moisés cuando lo colocó en una canasta y lo dejó flotar en las aguas del Nilo. Ella no sabía si él sobreviviría. No había garantías ni promesas visibles, pero ella tenía fe. Fe en un Dios que ve más allá de las aguas. Fe en que al dejarlo ir, lo estaba entregando en las manos adecuadas. El acto de poner al bebé en la canasta no fue debilidad, fue valentía. Valor para admitir: he hecho todo lo que he podido, ahora le toca al Señor. Y no fue una entrega cualquiera. Fue un parto lleno de lágrimas, temblores, despedidas y esperanza. No fue una rendición, fue un paso de fe. ¿Cuántas veces te has encontrado parado en el Nilo de la vida, abrazando a alguien a quien amas y sintiendo que ya no puedes protegerlo?
Rezas, aconsejas, te preocupas, pero en el fondo lo sabes. No hay forma de controlarlo todo, y aprieta el pecho, me quita el sueño. Entra al cuerpo en forma de ansiedad. Ves a tus hijos irse de casa, a un familiar recibir un diagnóstico, a síntosis, un ser querido perderse en decisiones, y sientes que tienes las manos atadas. Pero debes saber esto: Dios nunca ha estado más activo que en este momento cuando te sientes impotente. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo es un llamado a soltar la canasta, dejar ir, confiar en que donde tú no puedes llegar, la gracia de Dios ya está presente, porque la canasta de Moisés no se hundió. Al contrario, él estaba guiado por un Dios invisible que actúa incluso cuando no lo percibimos, y hará lo mismo con aquellos que amas. Ahora respóndeme honestamente en los comentarios. ¿Confías lo suficiente en Dios como para poner en sus manos a la persona que más amas? Escribe: Jesús, confío en tu cuidado, porque esta entrega no es un signo de debilidad, es el mayor acto de fe que existe, es admitir que amas, pero saber que Dios te ama aún más. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. La mujer que encontró la cesta era la hija del faraón, precisamente de la rey que ordenó matar a todos los niños hebreos. Pero es exactamente ahí donde vemos el poder soberano de Dios. Él usa a aquellos que menos esperamos para cumplir sus planes. Él convierte las amenazas en protección. Y el mismo Dios que hizo que el enemigo cuidara del bebé hebreo es el Dios que puede usar cualquier circunstancia, incluso la más improbable, para proteger a quien amas. Así que respira. Deja de culparte. Deja de pensar que fallaste porque no pudiste controlarlo todo, porque quien vive intentando controlar se olvida de confiar, y el que confía hallará descanso. No es fácil ver a alguien que amamos pasar por luchas, enfermedades, una crisis y tomar malas decisiones. Pero hay momentos en que nuestra mayor arma no es la acción, es la intercesión. Cuando oras, los cielos se mueven. Cuando te entregas, Dios entra. Ya no tienes que llevar esta carga solo. Déjalo en sus manos. Haz lo que hizo la madre de Moisés. Ponlo en la cesta de la oración, de la fe, de la confianza, y déjalo ir. Porque a su debido tiempo verás que lo que parecía una rendición fue en realidad el comienzo de un milagro. ¿Y qué viene después? Prepara tu corazón, porque la siguiente historia toca un dolor que muchos ignoran, pero que grita en silencio: la soledad de quien se siente invisible, incluso cuando está rodeado de gente. Jesús tiene algo fuerte que revelar sobre esto. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte vacío en el pecho. ¿Has notado esto? Hay momentos en que todo parece estar en orden por fuera, pero por dentro hay una tormenta silenciosa. Es la angustia que llega sin previo aviso, sin razón, sin explicación lógica. Intentas racionalizar, comprender, controlar, pero no funciona. Simplemente siéntate. Una inquietud sin forma, una opresión en el pecho que no desaparece, una tristeza que no tiene una causa clara. Quizás nadie lo sepa. Quizás incluso sonrías por fuera, mientras por dentro gritas pidiendo ayuda. Y es precisamente en este lugar de dolor invisible que Jesús te habla. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero eso no le impidió experimentar persecución, traición y guerras internas. En medio de la desesperación, escribe algo que abarca siglos y encuentra a quienes experimentan una angustia que no pueden explicar. En el Salmo 42:11 clama: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es el grito de alguien que no entiende lo que siente, pero decide no aceptar la opresión como su destino. Es como si dijera: alma, te veo, pero no tienes el control. Dios sí. Este pasaje nos enseña algo que pocas personas practican:
hablar con el alma. Hablar con tus propios sentimientos, pero no como alguien que se deja llevar por ellos, sino como alguien que los lidera. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Un vacío repentino, una tristeza que llega sin tener dónde apoyarse, una ansiedad que se apodera del cuerpo sin una razón clara. Y entonces te preguntas, ¿estoy perdiendo la fe? Pero no, quizás simplemente te estás olvidando de hablar con tu alma. Para recordar quién es tu Dios, para recordar a quienes te apoyan, comenta aquí, elijo recordar quién es mi Dios. Si tienes días en los que ni siquiera sabes por qué te sientes mal, decláralo en los comentarios como un acto de fe, porque a veces el alma simplemente necesita ser guiada por la verdad. Ella necesita saber de ti que todavía hay esperanza. Esa alabanza seguirá llegando. Esa tristeza no define quién eres, ni cómo termina tu historia. ¿Ves cuánto desafía esto la idea de que la fe tiene que ver con estar bien todo el tiempo? Mucha gente piensa que confiar en Dios significa nunca sentir miedo, nunca estar triste. Pero la verdadera fe aparece cuando sientes todo esto, y aún así eliges alabar. La fe madura no niega las emociones. Ella conduce las emociones con convicción, y eso es algo muy poderoso. Porque no es fingir, es posicionar. David fue perseguido, traicionado por quienes amaba, abandonado por los hombres, pero nunca fue ignorado por Dios. Y esta es la certeza que debemos mantener en nuestros corazones. No importa lo que diga tu alma, la voz de Dios tiene la última palabra. Y cuando Dios habla, el alma escucha. Cuando la palabra entra, la angustia pierde fuerza. Quizás por eso estás escuchando esto ahora, porque Dios sabe que tu alma está cansada, pero también sabe que dentro de ti aún hay alabanza guardada. Y Él despertará esa alabanza. Pero ¿qué pasaría si te dijera que lo que te enseñaron sobre la tristeza es incompleto? Muchos dicen, simplemente sonríe y pasará. O bien, simplemente no pienses en ello. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Y cuando pensar menos solo hace que duela más? En estos momentos, una frase motivadora no salva el día. Es la presencia de Jesús. Es recordar que Él ya llevó todo el dolor y que Él entiende lo que sientes, incluso cuando tú mismo no lo entiendes. Y por eso David habla con el alma, porque sabe que, incluso en el silencio, Dios escucha y el cielo responde. Así que en lugar de ocultar tu dolor, muéstralo. En lugar de reprimir lo que sientes, expónlo ante el trono, porque no hay angustia que Dios no vea, no hay lágrima que Él ignore. Él ve cada respiración pesada, cada noche de insomnio, cada intento de parecer fuerte. Y Él dice, hijo, hija, habla con tu alma, pero escúchame también. Porque yo soy el Dios que convierte la tristeza en danza, que cambia las vestiduras de luto por las vestiduras de alegría. Ahora respira profundamente. Imagina a Jesús diciendo esto mirándote a los ojos. No tienes que fingir que todo está bien. Solo necesitas recordar quién está contigo. Alabanza, incluso en medio del vacío, porque aunque tu alma esté abatida, aún puedes elegir esperar en Él. ¿Y sabéis qué es lo más increíble? Esta angustia inexplicable puede ser precisamente el camino que te lleve a conocer a Dios de una manera más íntima. Los dolores inexplicables a veces revelan promesas ocultas, así que no huyas de la angustia. Llévala al altar, porque allí ella se transforma. Y cuando eso sucede, lo que parecía el final se convierte en un nuevo comienzo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la angustia silenciosa es solo una de las muchas formas en que el enemigo intenta paralizarte? Lo que viene a continuación toca una de las mayores cargas emocionales de quienes sienten que ya han fracasado demasiadas veces. El sentimiento constante de ser un fracasado. Y cuando entiendas lo que Dios hizo con Moisés, incluso después de su error, todo cambiará. Después de enfrentarse a una angustia inexplicable, muchas personas se sumergen en otro dolor, aún más cruel, el sentimiento de ser un fracaso ambulante.
El alma, ya debilitada, comienza a repetir mentiras silenciosas que hieren como cuchillas. No eres suficiente, siempre te equivocas, no eres digno del amor de Dios. El corazón carga con el peso de decisiones equivocadas, actitudes irreflexivas, errores que aún resuenan en la mente años después. Es la ansiedad que surge de la vergüenza, el arrepentimiento y el miedo a no poder volver a levantarse. Y si este es tu sentimiento hoy, escucha atentamente, porque Jesús te habla. Moisés sabía lo que era fracasar. Era un príncipe egipcio, criado en el lujo y el poder, pero también sabía que Dios lo había llamado para liberar a su pueblo. Sin embargo, antes de que el llamado se cumpliera, llegó la caída. Moisés mató a un egipcio en un acto impulsivo y en lugar de liderar, huyó. Desapareció en el desierto, escondiéndose de su pasado, de su culpa, de su propia identidad. Llevaba una etiqueta, asesino, y el desierto parecía ser el único lugar donde su fracaso podía ser olvidado. Pero Dios no se olvida de los que son llamados. Él no abandona a quienes fracasan. Él restaura. Años después, en medio de una zarza ardiente que no se consumía, Dios llamó a Moisés por su nombre. No era para condenarlo, fue para encargarlo. Y aquí está lo sorprendente. Dios no solo perdona a quienes cometen errores, sino que vuelve a confiar. Él envía, Él transforma la escena del fracaso en el escenario de la redención. Y esa misma verdad se aplica a ti. El error que cometiste no tiene el poder de cancelar lo que Dios ha escrito acerca de ti. El versículo que confirma esto está en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que el peso de tu pasado no tiene autoridad sobre tu futuro en Dios. Escribe en los comentarios, mi pasado no me define. Este simple acto es una declaración espiritual, porque hoy necesitas elegir creer más en la voz de Dios que en la acusación de tu mente. La vergüenza es una prisión silenciosa. No solo ata los pies, sino la identidad. Pero cuando escuchas la verdad de Dios, las cadenas caen. Moisés necesitaba escuchar. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y yo te envío. Dios estaba diciendo, todavía cuento contigo. Y quizás el mayor desafío para tu corazón hoy es aceptar esto, porque fallar duele, pero creer que Dios todavía cree en ti. Eso requiere fe. Fe no solo para empezar de nuevo, sino para silenciar las voces que te dicen que no puedes. La ansiedad causada por la culpa puede ser devastadora, pero pierde poder cuando se enfrenta a la gracia. Jesús no vino solo a perdonar pecados, vino a restaurar destinos. ¿Qué pasaría si te dijera que tu mayor fracaso podría convertirse en tu mayor testimonio? Eso te sorprendería, porque eso es exactamente lo que hizo Dios con Moisés. El hombre que huyó se convirtió en el líder que liberó. El que mató con sus manos, luego levantó los brazos para partir el mar. Y aquel que se avergonzaba del pasado comenzó a hablar con Dios cara a cara. Esto no es solo redención. Esta es la transformación divina. Así que detente ahora por un segundo. Respirar, cierra los ojos e imagina que Dios dice tu nombre, no como alguien que te juzga, sino como alguien que te llama, porque Él hace esto con los que caen. Él los llama por su nombre. Él los envía con un propósito y los cubre de misericordia. No eres lo que has hecho. Eres quien Dios dice que eres. Y sabéis que hay más profundo que todo esto. Moisés todavía intentó esquivarlo. Él afirmaba que no sabía hablar bien y que no era capaz. Pero Dios no buscaba a alguien perfecto. Estaba buscando a alguien dispuesto. Esto dice algo directo a tu corazón. Dios no está esperando que seas lo suficientemente bueno para comenzar. Ya ha empezado. Solo necesitas creer. Y si todo esto todavía te parece difícil de aceptar, recuerda algo que lo cambia todo.
El mismo Jesús, aun sabiendo que Pedro lo negaría 3 veces, no lo rechazó. Él lo preparó. Porque la redención viene incluso antes de la caída. Esto revela cuánto el cielo ya tiene planes para tu restauración, incluso antes de que ocurra tu fracaso. Pero eso no es todo, porque la culpa y los sentimientos de fracaso muchas veces conducen a otro ciclo doloroso, la búsqueda desesperada por llenar el vacío. Y a menudo, esta satisfacción viene en forma de una productividad que parece inofensiva, pero que esconde una ansiedad aún mayor. Y cuando te des cuenta de lo que realmente buscaba el hijo pródigo al salir de casa, comprenderás que quizá también tú estás tratando de llenar un vacío que solo el regazo del Padre puede llenar. A veces, el ruido más grande del alma está precisamente en el silencio entre una tarea y otra. Es ese momento en el que te das cuenta que a pesar de estar siempre ocupado, no te sientes realizado. Aún rodeado de compromisos, metas y actividades, una inquietud se instala en el pecho y te das cuenta de que estás tratando de convencerte de que la productividad es un signo de paz. Pero ¿qué pasa si es exactamente lo contrario? ¿Qué pasa si la ansiedad se disfraza de ocupación? ¿Y si este ajetreo constante es simplemente un escape de algo mucho más profundo, algo que no quieres o no puedes enfrentar? Jesús te habla. Ve este cansancio que no es físico, sino existencial, y quiere recordaros una historia que muchos conocen, pero pocos entienden verdaderamente con el corazón. La historia del hijo pródigo. Él no abandonó su hogar solo por rebelión. Salió en busca de algo, quizás la libertad, quizás aceptación, quizás reconocimiento. Pero en el fondo quería escapar de la sensación de incompetencia. Quería demostrarse a sí mismo que podía ser alguien. Y cuanto más avanzaba, más intentaba llenar el vacío con experiencias, con posesiones, con personas. Pero como ocurre con todo corazón inquieto, lo que encontró al final fue la soledad, hambre, lástima. Y fue en ese momento cuando decidió regresar. Pero regresó diferente, herido, humillado, pero dispuesto a pedir perdón, trabajando como sirviente. Él no esperaba misericordia, solo quería sobrevivir. Pero su padre no pensaba como él. El padre lo vio desde lejos. Corrió, él se abrazó, restaurado, célebre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, movido a compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Lucas 15:20. El padre no esperó una explicación, no requirió justificaciones. Él amó primero, y eso lo cambia todo. Porque el amor de Dios no depende de tu desempeño, y esto confronta directamente a esta generación que intenta merecerlo todo, que mide su valor por su utilidad. ¿Quién piensa que solo hay paz cuando todo está en orden? Pero la verdad es que la paz comienza cuando entiendes que ya no necesitas demostrar nada. Ya eres amado, ya se vio, ya está elegido. Y ese amor es el único lugar donde tu alma puede descansar verdaderamente. Si este mensaje te habló, comenta: quiero volver al regazo del Padre. No es solo una frase, es un paso, es una decisión, porque quizás estás dentro de la iglesia, pero tu corazón todavía está tratando de justificarse. Y la buena noticia del Evangelio es precisamente esta: no necesitas justificarte. Jesús ya te ha justificado, y por eso correr más no soluciona nada. Lo que resuelve el problema es la rendición. Quizás este sea el punto más profundo del bloque. Mucha gente confunde movimiento con dirección. Piensan que solo porque se mueven están avanzando. Pero ¿estás yendo a donde Dios quiere que vayas, o simplemente estás huyendo del dolor de detenerte y escuchar lo que Él quiere decirte? Porque Él está hablando. Jesús te habla, y hoy Él te dice: no tienes que huir. Tengo descanso para tu alma, pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de ser revelado.
Hay dolores que no gritan sino que corroen. Uno de ellos está esperando. Ese sentimiento de orar, creer, confiar, pero no ver nada cambiar. Los días pasan, las promesas parecen lejanas y el corazón comienza a preguntarse si Dios realmente escuchó. Esperar puede ser un lugar de crecimiento o de agotamiento, y todo depende de dónde esté tu enfoque. Cuando nuestros ojos se centran solo en lo que todavía no tenemos, la ansiedad se instala como una sombra. Pero cuando miramos el carácter de Dios, incluso en silencio, podemos sostener la fe. Jesús te habla. Hay algo divino sucediendo incluso en la demora, y la historia de Ana revela esta verdad con fuerza y ternura al mismo tiempo. Ella no era solo una mujer que soñaba con tener un hijo. Ella llevaba un dolor que trascendía lo físico. A Ana le recordaban todos los días su fracaso, como si su identidad estuviera definida por la ausencia de algo. Vivía rodeada de comparaciones, juicios y palabras crueles, incluso de Penina, que se burlaba constantemente de su esterilidad. Imagínate el dolor de adorar a Dios año tras año, ir al templo, hacer todo bien, y aún así no pasa nada. ¿Cuántos se rendirían a mitad de camino? Pero Ana persistió. Y no solo eso, ella se atrevió a orar una oración diferente, una oración de rendición. En 1 Samuel 1:17, después de clamar con lágrimas ante él, Señor, escucha a él y decirle, ve en paz, el Dios de Israel te conceda tu petición. Esta palabra penetró tan profundamente en el alma de Ana que aún sin tener a su hijo en brazos, se levantó, comió y ya no estaba abajo. Esto es fe. Esa es la verdadera confianza. Es como si Ana le dijera a su corazón, si Dios lo dijo, entonces ya sucedió. Y aquí está la parte más poderosa. El cambio no comenzó en el vientre de Ana, sino en su espíritu. Ella necesitaba ser transformada desde adentro antes de que el milagro pudiera ser creado desde afuera. Esto lo cambia, en todo, porque revela que el tiempo de espera no es tiempo perdido. Es hora de prepararse. Dios estaba madurando no solo la bendición, sino también el corazón de Ana para recibirla. Y ahora os pregunto, ¿cuántas veces habéis pensado que el retraso era un castigo, cuando en realidad era una protección? ¿O has considerado alguna vez que el silencio de Dios no es desprecio, sino una invitación a la madurez? ¿Cuántas personas abandonan su fe en el umbral de una respuesta, simplemente porque confundieron la demora con la ausencia? Jesús te habla. Esperar es sagrada cuando entiendes el propósito que hay detrás de ella. Dios no te está probando para verte sufrir. Él te está preparando para algo más grande de lo que puedas imaginar. Si esta palabra te ha confrontado, comenta, me niego a rendirme en medio de la espera, porque no es solo cuestión de tiempo, se trata de confianza, sobre elegir seguir creyendo incluso cuando todo a tu alrededor dice que no sucederá. Ana no tuvo respuestas inmediatas. Ella tenía fe. Y la verdadera fe no depende de la confirmación visible, nace de la certeza de quién es Dios. La oración sin fe es solo desahogo, pero la oración con entrega mueve los cielos. ¿Qué pasaría si os dijera que lo que retrasa la respuesta de muchos no es la resistencia de Dios, sino la inquietud del alma? Porque hay corazones tan ansiosos que no pueden discernir la voz del Señor. Y ahí está el secreto de Ana. Dejó de quejarse y comenzó a llorar. Y eso hizo toda la diferencia. Quizás hoy sea tu momento de hacer lo mismo, para transformar tus lágrimas en semillas, para entender que Dios no te ha olvidado. Él está trabajando, incluso en silencio. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de ser revelado. A veces el cuerpo siente antes de que la mente entienda. Un informe médico, una sospecha, un diagnóstico, y el suelo desaparece. La ansiedad ante los problemas de salud es uno de los dolores más profundos, porque afecta a lo más esencial para nosotros, la vida. Cuando el médico dice que algo anda mal, no es solo el cuerpo el que sufre. El alma también grita.
el futuro, se confunde. La paz desaparece y el miedo se apodera de él. Te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Podré afrontarlo? Pero incluso en este valle oscuro y angustioso, Jesús te habla. No estás solo. Hay poder en la fe que persiste cuando el cuerpo falla. Y nadie representa esto más vívidamente que la mujer que había estado sangrando durante 12 años. Ella no tiene nombre en las Escrituras. Quizás porque su dolor representa a tantas otras mujeres y hombres que hasta el día de hoy permanecen en silencio, sufriendo en secreto. Marcos 5 nos revela que ella había gastado todo lo que tenía en médicos, todo, y sin embargo, en lugar de mejorar, empeoró. No era solo una enfermedad, también fue una exclusión social, espiritual y emocional. Debido a su continuo flujo de sangre, era considerada impura según la ley judía. Esto significaba que no podía estar entre la gente, no podía adorar en el templo y ni siquiera podía tocar a nadie. Imagínate vivir durante 12 años con la carga del dolor y la vergüenza. Pero luego oye hablar de Jesús y algo dentro de ella cambia. Ella no espera que Él venga a ella. Ella decide ir hacia Él. Y ella no hace ruido, no pide permiso, no llama la atención. Ella solo juega. Toca el borde de su manto con una fe tan poderosa, tan silenciosa y tan convencida, que Jesús lo detiene todo. En medio de la multitud, dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos están confundidos, pero Jesús lo sabía. Alguien lo había tocado de manera diferente, y cuando la mujer se acerca temblando, Jesús no la reprende. Él dice, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Esta declaración no fue solo una curación física, fue una restauración completa. Jesús la llama hija, le restaura la identidad. Él no solo habla de la fe, sino que declara que su fe tenía el poder de salvarla, y ordena, vete en paz. En otras palabras, a partir de ese momento aquella mujer ya no cargó con la enfermedad, ni con el dolor, ni con la vergüenza. Ella estaba una vez más completa. ¿Te imaginas el poder de esta escena? 12 años de angustia interrumpidos por un instante de fe. Quizás usted esté enfrentando algo similar. Un diagnóstico, un examen, una enfermedad que te quita no solo las fuerzas, sino la esperanza. Quizás tu dolor esté en tu cuerpo, pero la herida más profunda está en tu alma. Si esta palabra te habló, comenta, toco a Jesús por la fe, aún sangrando. Porque hay milagros que solo ocurren cuando nos levantamos del dolor y decidimos tocar a Jesús. Incluso cuando estamos débiles, incluso cuando tenemos miedo, incluso cuando estamos llorando. Y si este mensaje realmente te conmovió, haz clic en me gusta ahora. Tu cariño podría ser el toque que llegue a otra vida necesitada de sanación. Dios puede usar tu simple acción para mover el cielo para alguien. No es solo un clic, es la fe en movimiento. Pero espera. Lo que sucede a continuación desafiará todo lo que crees. La duda más silenciosa y quizás la más corrosiva que se aloja en el corazón de quien vive con ansiedad es esta. ¿Dios todavía me ama? Es una pregunta que nadie puede verbalizar fácilmente. La mayoría lo disfraza con una espiritualidad mecánica, con respuestas memorizadas, con un «está bien», dicho con los dientes apretados. Pero en el fondo muchas personas viven con esta angustia secreta de creer que están decepcionando a Dios porque son incapaces de controlar sus propios corazones, sus propios pensamientos, sus propios miedos. Como si la ansiedad fuera señal de que el amor de Dios se estaba desvaneciendo, como si Él se estuviera alejando. Pero ¿qué pasaría si os dijera que esta es una de las mayores mentiras que el enemigo le dice a quienes sufren? ¿Qué pasaría si te mostrara que precisamente en los momentos en los que te sientes más indigno, más distante, más frágil, es cuando Jesús te lleva en sus brazos? En Lucas 15,
Jesús cuenta una de las parábolas más conocidas y revolucionarias de todos los tiempos, la del buen pastor. Un hombre tiene 100 ovejas, 99 están a salvo, pero uno se pierde. ¿Y qué hace? Deja las 99 y va en busca de la que está perdida. Él no espera que ella regrese sola. Él va, él busca, él encuentra, y en lugar de golpearla, culparla o condenarla, el pastor la coloca sobre sus hombros llena de alegría. Sí, está contento de haberla encontrado, y lo lleva de vuelta. Lucas 15:5. Ahora piensa, ¿cuántas veces te has visto reflejado en esta oveja? Débil, exhausto, sin rumbo, avergonzado de no poder permanecer en el camino. ¿Y cuántas veces has creído que Jesús estaba esperando que regresaras arrastrándote para ser aceptado nuevamente? Pero el texto dice algo más. Él viene a ti. Él no solo te encuentra, Él te lleva. El buen pastor no se irrita por la debilidad de las ovejas. Él está feliz de haberla encontrado. Y esto destruye toda idea de un Dios frío, distante e impaciente. Jesús te habla incluso cuando estás en silencio. Incluso cuando tu oración sea solo un grito ahogado en tu almohada. Él habla a través del amor que no cambia, a través de la gracia que no exige perfección. Él habla cuando te levanta en medio de la desesperación. Esta historia es una invitación a quienes viven cargando con el peso de la duda. Crees que Dios te ama, pero solo cuando eres fuerte, firme, orando bien sin desfallecer. Porque si así fuera, entonces el amor de Dios sería condicional. Pero la verdad es otra. Jesús te ama cuando no puedes orar, cuando no puedes concentrarte, cuando no puedes levantarte de la cama. A Él le encanta cuando estás adorando y cuando estás tirado en el suelo del baño, sin poder respirar. Él no se rindió. Él fue tras ello. Él se va ahora. Y quizás, en este mismo momento, Él te está poniendo sobre sus hombros, aunque todavía no te hayas dado cuenta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús eligió la imagen de un pastor cargando las ovejas? Porque Él sabía que habría días en los que no podrías caminar solo, días en los que la fe sería mínima, donde la fuerza sería cero, donde la ansiedad gritaría más fuerte que la esperanza, y aún así, Él todavía vendría a ti. Esto no es religión. Esto es amor verdadero, amor que sostiene, amor que restaura, amor que no te abandona en la confusión de tu mente. El mayor error que puedes creer hoy es que Dios solo ama la versión mejorada de ti. Pero la cruz no fue por lo que serás, fue por quien eres ahora. Si esta palabra te desgarró el corazón y te confrontó con la verdad, comenta ahora: yo soy la oveja que Jesús lleva. Declara esto como fe, como rendición, como un grito silencioso de alguien que sabe que necesita que lo carguen. No es debilidad admitir que estás perdido. La debilidad es negarse a ser encontrado. Y el más impactante, la historia termina con alegría. Jesús no te lleva como una carga. Él te lleva con la fiesta. Él te lleva con amor, con redención y con un solo propósito: restaurarte por completo. Su amor no disminuye, está más cerca que nunca. Él no se da por vencido contigo, nunca. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo mucho más profundo sucediendo dentro de ti. No es casualidad, no es solo un video, es un llamado. Algo dentro de ti respondió a este mensaje porque tu alma reconoce que necesita descanso, alivio, sanación y, más que nada, reconectarnos con el verdadero amor de Jesús. Quizás por primera vez en mucho tiempo sentiste que no estabas luchando solo. Sentiste que aún con todo el dolor, con todas las dudas, con toda la ansiedad, todavía hay un lugar donde puedes respirar en paz. Este lugar está en el regazo del Padre. Esta presencia es la de Jesús, y ahora ha llegado el momento de orar, no como alguien que solo repite palabras, sino como alguien que grita con todo lo que le queda en el corazón. Cierra los ojos, respira profundamente
Imagina ahora a Jesús entrando en el entorno donde estás. Él no viene a juzgarte, Él viene a abrazarte, Él viene a llevarte como el buen pastor que te encontró. No importa dónde hayas estado, no importa lo que hiciste, no importa cuánto sientas que has fracasado, Él está aquí. Señor mi Dios, me pongo ante ti ahora, con todo lo que soy, con todo lo que siento, con todo el dolor que ni siquiera puedo explicar. Padre, la ansiedad ha estado consumiendo mis fuerzas. Me siento perdido, abrumado, sin dirección. Pero hoy escuché tu voz y yo reconozco, soy la oveja que se perdió, pero el Señor es el pastor que me encontró. Por eso te pido, llévame, sosténme, sáname, arranca de mi pecho esta angustia que me detiene. Rompe las cadenas del miedo, la culpa, la confusión. Lava mi mente, me toca el corazón. Espíritu Santo, entra ahora y haz tu morada donde antes solo había oscuridad. Lléname de tu paz, vísteme con tu presencia. Ya no quiero luchar solo, me rindo. Vuelvo enseguida. Yo elijo confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste desde el corazón, debes saber esto. Algo espiritual se ha roto ahora. Hay libertad entrando. Hay sanación siendo liberada. Hay renovación que llega a ti. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está trabajando en tu vida. Nada volverá a ser lo mismo. Este viaje no termina aquí. Ella apenas está empezando. Si este mensaje te habló, lo que descubrirás en el video que aparece ahora en pantalla puede cambiar tu vida aún más. No te vayas sin ver, porque lo que viene a continuación podría ser lo que necesitas para liberarte. El Espíritu Santo todavía quiere llevarte más profundo. El siguiente vídeo es la continuación espiritual de lo que comenzó aquí. Tu alma lo necesita. No llegaste aquí por casualidad. Hay un propósito mayor en desarrollo y apenas está comenzando. Comenta ahora, llegué hasta el final. Declara esto con fe, como testimonio de que perseveraste hasta el final y algo poderoso te ha llegado. Comparte este mensaje con alguien que está en silencio, gritando, pidiendo ayuda en su interior. Puede que seas la respuesta a la oración de alguien. Y si esta palabra te tocó, suscríbete al canal ahora. Sí, inscribirse es un acto de fe, como compromiso de continuar en este camino de restauración. Porque al respaldar este contenido, le estás diciendo al mundo, no me rindo y quiero que otros también descubran esta verdad. Y para sellarlo todo, guarda esta promesa en tu corazón. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Jesús te vio, Jesús te tocó, Jesús te llamó. Ahora sigue, porque lo que viene después podría ser lo que necesitas para tu completa liberación.